Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Male Barrientos y el día de hoy quiero festejar contigo el día del libro. Y para este día yo estaba pensando en algo que fuera especial y algo donde los libros hayan cobrado una relevancia súper importante en la historia. Y bueno, el año pasado yo leí un libro que se llama C.W. Ceran. No, ese es el autor. Se llama Dioses, tumbas y sabios y lo escribió C.W. Ceran. Y es un libro que habla de historia de libros y de historia de descubrimientos, pero Ceran lo narra de una manera muy poética, muy literaria, narrativa, que te envuelve en las historias y no pareciera que estás leyendo un libro de historia, sino un libro de hazañas y héroes y descubrimientos. Y por eso me gustó mucho ese libro. Y este capítulo que te voy a narrar se llama el mendigo que halló un tesoro. Y es la historia de Henry Schliemann, el hombre que descubrió Troya. Y descubrió Troya porque de niño su papá, que era un pastor y eran muy humildes, muy pobres, le narraba las historias, los cantos de Homero en la Ilíada y en la Odisea. Entonces el niño estaba fascinado con esas historias y se imaginaba a Aquiles, a Héctor, a Paris, a Helena, a Agamenón, a Príamo. Todo eso se imaginaba y había una escena que en especial se le quedó muy grabada en su mente, que era cuando Eneas va huyendo con su padre y su hijo. Y cada tanto le preguntaba a su papá, ¿Troya existió? Y su papá le decía, no, hijo, Troya no existió, es parte de un libro que escribió un poeta y son historias de la mitología y leyendas. Y el niño contestaba, no, yo creo que todo eso sí existió, papá, y yo cuando sea grande voy a ir a buscar a la ciudad de Troya y la voy a encontrar. Y su papá solo se reía. Y así creció escuchando las historias, y cuando cumplió 14 años tuvo que salirse. Bueno, no tuvo que salirse, salió de la escuela, de la primaria básica o de la educación básica, y tuvo que ponerse a trabajar y entró a trabajar en una tienda donde vendía fruta, huevo, leche y alimentos. Y así pasó gran parte de su juventud, despertándose a las 5 de la mañana y durmiéndose a las 11 de la noche, porque eran sus jornadas de trabajo. Así que se le fueron olvidando aquellas historias con las que había crecido cuando era niño. Hasta que un día, un bendito día, un borracho entró, un mendigo borracho, así lo describe, y empezó a narrar unos poemas. Schliemann no entendía qué era, pero lo escuchaba narrar unos poemas hasta que le preguntó qué era y le dijo que eran unos poemas de Homero en la Ilíada. Entonces Schliemann de inmediato se le conectó todo, se acordó, fue por sus ahorros y se los ofreció, le ofrecía un trago de aguardiente cada que le contaba un canto. Y así fue como él recuperó esos recuerdos. Y bueno, siguió leyendo, leía mucho, era muy dado a la lectura y a conocer idiomas. Hasta que un día se tuvo que cambiar de trabajo porque abrieron un almacén más grande y él ya tenía mucha experiencia en las ventas, en el comercio y en las relaciones públicas. Y esta empresa
ya él viajaba, y entonces viajaba y conocía otras ciudades, por decir algo. En ese momento fue a llegar hasta Venezuela, a Chile, a varios países de América, y eso siempre a él le llenaba o le hacía muy feliz conocer otras culturas, y aprendió fácilmente el inglés y el francés. Él se creó un método para aprender en una semana un idioma, y sí aprendía. Después esa empresa se contactó con una empresa en Rusia y tenían muchos contactos, y como este joven era bueno para los idiomas, ya se habían dado cuenta, pues fácilmente empezó a comprender el idioma ruso y podía comunicarse con facilidad. Entonces los rusos ahora lo contrataron y lo llevaron a San Petersburgo. Él aceptó, seguía viajando, seguía aprendiendo idiomas y seguía conociendo. Y llegó un momento en el que ya le iba tan bien, les digo, porque ya para esto ya había aprendido español, inglés, francés, portugués, ya sabía muchísimos idiomas. Entonces eso hacía que se volviera atractivo para todos los de aquella época en el comercio. Podía comunicarse con cualquier país. Y pronto Schliemann se empezó a dar cuenta de sus habilidades y de que él podía aprovecharlas para él mismo. Entonces decidió crear su propia empresa. Ahora él era el encargado del comercio, él era el dueño, y seguía teniendo relaciones muy estrechas con Rusia en San Petersburgo. Ya conocía todo lo relacionado a la empresa y al comercio. Hasta llegó a ir a Estados Unidos y se entrevistó cara a cara con el presidente de aquella época. Así llegó a ser su poder. Y un día en un barco de esos transatlántico de aquel entonces, que traían muchísima mercancía de todas partes del mundo, de Europa hacia América, se quemó y se perdieron todos. Fue una gran pérdida para muchos comerciantes de aquella época. Pero ¿qué creen? El de Schliemann no se perdió, no se quemó, porque justo por una razón extraña su mercancía no cupó abajo donde estaba toda, y se la llevaron a otro lugar. En la otra parte del barco pudo salvarse y se salvó toda su mercancía, y él se vanagloriaba diciendo que los dioses estaban con él y que era una persona muy afortunada. Ya cuando cumplió 46 años, ahí dijo: ya, hasta aquí voy a llegar con mi empresa del comercio, me voy a retirar, ya tengo el suficiente dinero y el conocimiento y los recursos para ir a hacer lo que he querido hacer desde que era niño. Voy a ir a descubrir o a encontrar Troya. Para este entonces también ya él había hecho tenía mucha relación con los árabes y había aprendido el latín. Ya nada más le faltaba aprender el griego, pero el griego quería ser el último idioma que aprendiera, porque le tenía mucho respeto y quería confiar en que cuando lo aprendiera iba a poder entender a Homero tal como él lo había entendido, y tenía miedo de que todo eso fuera a cambiar con la traducción. Y no, el griego lo aprendió en 3 semanas y la métrica de Homero en 3 meses. En 3 meses ya pudo descifrar bien la Ilíada como la había escrito Homero. Entonces llegó a una ciudad donde se supone que estaba Troya, donde todos creían que estaba Troya, y no le cuadraba. No, es que aquí, porque traía su libro de Troya y su brújula no le cuadraba, porque Homero decía que los aqueos recorrían de la costa a la ciudad en tanto tiempo. Entonces esta ciudad estaba muy lejos, estaba a más de 3 horas, no podía ser Troya. Y en el libro
también cuenta que había 2 fuentes, una de agua caliente y la otra de agua muy fría. Y este lugar a donde lo llevaron tenía 34 fuentes y todas eran de la misma temperatura. Que no le cuadraba, él empezó a leer, investigó que a veces las fuentes desaparecen por el mismo cambio del planeta y puede que ya no existieran esas 2 fuentes. Y no veía que todo estaba en Cúspide, ese lugar donde decían que estaba, y se le hacía ilógico que Héctor y Aquiles hubieran dado 3 vueltas a la ciudad corriendo. En ese tramo no se podía correr y no podían haber dado 3 vueltas. Era imposible que fueran a gatas, muy cansado. No se podía simplemente. Como estaba muy interesado, empezó a conocer a mucha gente de ahí mismo. Y bueno, eso fue en la isla de Ítaca. Y ahí mismo le dijeron que había otro lugar donde algunos pensaban que también podía estar Troya. Lo llevaron y esa ciudad es Nueva Ilión. Y la empezó a ver, y cuando vio el llano, la llanura, desde que la vio dijo, sí, aquí sí es posible que haya estado Troya, porque concordaba con lo que decía Homero, no estaba tan lejos de la costa, los aqueos podían haber venido en el tiempo que Homero decía, y sobre todo es esa escena que era la que él calculaba, la de Héctor y Aquiles corriendo alrededor de la ciudad. Ahí sí era viable que estuviera. Ya pareció, él tenía mucha influencia, mucho poder y fácil consiguió los permisos para que lo dejaran excavar. En esa misma temporada se casó con una mujer que él veía con la belleza de Helena, que era griega. Entonces le empezaron a excavar, ya para él ya estaba su esposa y todos querían encontrar todo. Y dice que fueron como más de 100 obreros los que estaban trabajando para Schliemann, y sorpresa, empiezan a excavar y sí empiezan a encontrar vasijas, armas, restos, murallas, y va excavando y encuentran más, va excavando y encuentran más, y resulta que encontraron hasta 7 ciudades, unas tras otras, o sea, una más antigua, le seguía otra arriba, y ya nada más tenía que descifrar. Él sabía que ahí estaba Troya, pero no sabía a qué periodo o cuál era la que podía ser. Él dedujo que era la 3ª o la 4ª, y eso ya la noticia corrió por todo el mundo, y Schliemann ya se había hecho de nombre, y ya para ese entonces la gente ya, o los estudiosos de aquella época, ya empezaban a creer como que sí había existido lo de las narraciones de Homero. Y pasó, creo que estuvieron excavando como 2 años, y en ese momento dijo, ya pues vamos a buscar, vamos a excavar, vamos a hacer otras excavaciones de otros lugares, y aquí ya vamos a dejar porque no creo que ya encontremos nada más. Solamente tenía la certeza de que ahí estaba Troya. Y justo una semana antes de que ya fueran a concluir las excavaciones, él estaba con su pico dándole, cuando de repente descubre un cofre, y era un tesoro, era oro. Rápido le dice a su esposa, y de inmediato empiezan a decir a los obreros que salgan, que ya terminó la jornada para ellos seguir excavando. Excavan, y en efecto, sí, con todo el peligro que significaba excavar ellos solos, porque estaban muy abajo, lo sacaron, y eran joyas, era oro, era un tesoro. Entonces él pensó que había encontrado el tesoro de Príamo, y bueno, le puso las joyas a su esposa. Rápidamente abandonaron el paraje, y sí, se fueron.
Y bueno, ya después se dieron cuenta de que no era Troya la que él decía, pero ahí sí estaba Troya, creo que era hasta más abajo, era la sexta o séptima ciudad, y que tampoco era el tesoro de Príamo, sino de un rey anterior a Príamo, o sea, era mucho más antiguo. Y bueno, si quieren conocer más de esta historia o quieren conocer más historias de cómo descifró Champollion la piedra Rosetta, de cómo encontraron Pompeya, de los descubrimientos de Chichén Itzá, de cuando encontraron Nínive, y muchas historias más que tienen que ver con libros antiguos, cuando encontraron la epopeya de Gilgamesh en piedras cuneiformes, el código Hammurabi, todo eso viene narrado de la mano de este maravilloso historiador Serán, y nos lo narra así de bonito y de alegre como les conté esta historia de Schliemann. Espero que les haya gustado mi video para festejar el día del libro, y muchas gracias por escucharme, que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana. Suscríbanse, comenten, den like y adiós.